Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, nuestros invitados hoy son dos abogados y vamos a hablar sobre los casos de corrupción abiertos, ¿verdad? Porque hay varios abiertos y el proceso que están pasando en el Ministerio Público. Y específicamente vamos a hablar de este último caso, del caso Falcón, enviado al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago. Bueno, lo mandó Jenny Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, y por supuesto Osvaldo Bonilla, que es el procurador fiscal titular de la Fiscalía de Santiago. Esto para establecer la medida de coerción y declaratoria de caso complejo. Es un caso bastante complejo este que está en curso, son muchísimos implicados. Y esto, lo que yo digo es que ha vuelto a sacudir a la sociedad dominicana, ya bastante sacudida por todos los casos anteriores, que han sido muchos. No sabemos si lo que pasa es que está muy bien este Ministerio Público, porque la verdad es que hay bastantes casos en carpeta. Claro que había, antes de que entrara este nuevo gobierno, estaba el de Odebrecht, que por cierto está bastante atascado, diría yo, porque no hemos tenido noticias nuevas. Bueno, pero en fin, vamos a hablar de esto hoy. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, que son Domingo Rojas y José Alberto Ortiz. Bienvenidos. Buenas, Mónica, y gracias por invitarme a tu programa. Domingo. Muy buenas y gracias de nuevo por la invitación. ¿Ustedes hacen una buena mutual? Gracias. Bueno, vamos a hablar de estos casos. Vamos a hablar primero, yo quisiera que nos centráramos el primer segmento en caso Falcón, pero háblenme de entrada, ¿cómo está la justicia trabajando a juicio de ustedes? Diferente a antes, ¿por qué hay tantos casos de corrupción que se han descubierto ahora? ¿Cuál es el intríngulis del asunto? ¿Es que realmente el procurador que se dice independiente, la procuradora, ha favorecido este tipo de denuncias y seguimiento a estos casos? ¿Cuál es el momento que estamos viviendo dentro de lo que es el sector judicial? Mira, lo primero que hay que analizar, entiendo yo, es que cuál es el perfil de la actual Procuradora General de la República y cuál era el perfil de la persona que ella sustituyó. Obviamente, el Ministerio Público en su cabeza, porque no podemos afirmar que el Ministerio Público completo en todo su organigrama es independiente. Sabemos que se heredaron una serie de funcionarios que hay ahí que se nombraron no precisamente por su capacidad ni porque son egresados de la Escuela Nacional del Ministerio Público, sino por razones políticas. Pero la cabeza del Ministerio Público, obviamente, tiene una visión que no está sesgada por el tema político. Primero porque la titular nunca ha sido política, fue una persona de un ejercicio largo como juez y como abogada. Y en segundo lugar porque la misión que ella ha emprendido de restaurar la credibilidad, diría yo, del Ministerio Público y la eficiencia en cuanto a la persecución de casos de corrupción administrativa han hecho que situaciones que antes eran ignoradas, que caían en el manto de la impunidad, ahora están siendo traducidas, investigadas y traducidas a la acción de los tribunales de la República. O sea que realmente tú crees que es debido a esta procuradora que sí tú la consideras totalmente independiente y apolítica. Totalmente, claro. Si no, solamente tenemos que tomar cuántos casos de corrupción administrativa se sometieron en los 8 años del señor Jean Alain Rodríguez. Y en los 4 años del señor Jean Alain Rodríguez. Y no solamente eso, sino que también se han sometido. Y en los 8 años del gobierno, del pasado gobierno del presidente Medina. Y también se han sometido, José Alberto, casos de corrupción de este gobierno. No ha sido solamente del pasado gobierno. En materia de persecución de la corrupción, Mónica, Domingo, no estamos como quisiéramos estar, pero tampoco estamos como estábamos antes. Estamos hablando que en 1 año y 1 mes, en 13 meses de gestión de Ministerio Público, se han sometido ya 4 grandes casos de corrupción. 3 que involucran a funcionarios de la pasada administración y militares que servían bajo la pasada administración, y 1 que involucra a funcionarios de la actual administración. Además, no incluimos el 5º caso, que no es un caso de corrupción, pero sí de criminalidad organizada, que fue el que tú señalaste en el programa, el caso Falcón, que aunque es cierto que es una operación que estaba siendo investigada y vigilada,
por la Administración Federal de Drogas de los Estados Unidos, pero esa Administración Federal de Drogas de los Estados Unidos necesitaba la colaboración del gobierno dominicano y la encontró en esta gestión gubernamental porque fue esta gestión de la Procuraduría o del Ministerio Público la que completó el auxilio que necesitaban los oficiales O sea que sí se había americanos. pedido desde antes. Sí, porque la propia DEA... Parece que es muy viejo. La ¿Qué propia DEA tiempo tiene este inicio? tenía más de 8 años investigando a esa red que operaba la Operación Falcón y tenía toda la información disponible y es esta gestión de la Procuraduría la que acelera la cooperación con las autoridades estadounidenses para que se pudiera llevar a término la investigación y lo que ha arrojado esta investigación Falcón da grima. Estamos hablando de que hay más de 4 diputados involucrados o vinculados al narcotráfico internacional, posiblemente senadores, cuando se había visto que una de las cabezas del expediente era un funcionario precisamente de la actual administración, que aunque era un individuo, un político, que había militado en la administración anterior, pero se había cambiado de partido y ya había sido nombrado en esta administración. Ahí se prueba que hay una procuraduría que se está manejando con independencia, porque quizás en otras épocas, al ser un funcionario de la actual administración gubernamental, posiblemente se hubiese tratado de proteger, aunque cuando un gobierno como el Estados Unidos solicita auxilio judicial para investigar a X o Y persona, por lo general se le tiene que dar ese auxilio a un gobierno como el gobierno americano y una administración como la Administración Federal de Drogas, que es la que se encarga de vigilar la lucha contra las drogas en Estados Unidos y en los territorios cercanos a Estados Unidos, como es el caso de República Dominicana. El nombre viene desde antes. Las autoridades de los Estados Unidos son que lo definen como Operación Halcón. ¿Cómo? No, Falcón fue un nombre que le puso la propia Procuraduría de la República Dominicana. Pero ya es un expediente que viene desde ya es un expediente muy que tenía más de 8 años en investigación por parte de las autoridades federales de los Estados Unidos. Fíjate cómo 17 de ellos fueron solicitados en extradición. Sí. Ya uno de ellos avaló o dio aquiescencia a su extradición a los Estados Unidos. Prefiere ser juzgado allá. Y realmente todo está vinculado. ¿Por qué, José Alberto, prefiere ser juzgado allá? Porque aparentemente sus abogados americanos, porque tienen abogados aquí, tienen abogados en Estados Unidos, sus abogados en Estados Unidos negocian. Sí. Como negociaron con el diputado que está, o el exdiputado que está arrestado en el estado de la Florida, de los Estados Unidos de Norteamérica, como es el caso de César el Abusador, están negociando, están hablando y están involucrando más personas. Sí. Realmente los carteles de droga en la República Dominicana por lo general tienen vasos comunicantes. Siempre lo han tenido. Siempre lo han tenido. Y los carteles de drogas en República Dominicana operan en República Dominicana con vasos comunicantes, con los carteles de Colombia, con los carteles de México. Anteriormente eran los carteles de Colombia, pero ahora ese poder de los carteles se ha trasladado a México. Y hay vasos comunicantes y por lo general todos están comunicados entre sí. Y esos carteles se manejan con vínculos con el poder militar, con el poder político, con el poder económico, porque el poder económico hay que incluirlo. Porque ¿cómo es posible que el sistema bancario se preste a darle servicios y productos a estas personas y las alarmas no se disparen? Fíjense cómo 2 de ellos fueron arrestados en una sucursal bancaria de Santiago. Es cierto que la sucursal bancaria no está siendo investigada, pero yo me hago la pregunta, ¿cómo los bancos no disparan alarmas con respecto a estas personas? Con tantos sedazos que hay, a mí eso me extraña, porque uno va a abrir una cuenta a un banco y te hacen, o sea que eso tiene que ser con mucho contubernio de algunos de los empleados, porque no es verdad que es por falta de protocolos, eso es bueno aclararlo. Mire, yo le eso debe ser contubernio con alguien allá adentro. Yo quisiera que cualquier ciudadano, o que tú abrieras a través de tu programa, algún correo electrónico para que los ciudadanos te cuenten su experiencia. Exacto. Cuando van a depositar $1 millón a una sucursal bancaria. A eso me refiero. Toda una odisea. Toda una odisea, toda una odisea. Entonces no es falta de normas, porque ahorita van a reformar todo lo que es el proceso de lo que se ha hecho, de lo que se debe hacer, y resulta que lo que pasa es que no se está respetando lo que se está haciendo. Entonces no es el proceso que está mal, es que hay alguien involucrado dentro de esa institución bancaria que está saltando los procesos. Entonces, ahora bien, Domingo, la gente se preocupa bastante porque hay que negociar con los delincuentes para que se sepan cuáles son esos vasos comunicantes a los que se refería José Alberto. Sin embargo, vemos desde hace muchísimos años que personas muy involucradas, tanto de la República Dominicana como de otros países, salen, cumplen muy poca condena, se les dejan los bienes y simplemente dicen
quiénes están involucrados y parece que eso es lo que se está tratando de hacer también en este caso. ¿Hasta qué punto esto es saludable y necesario? Sé que es necesario. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo diría que esa es la teoría del mal menor. O sea, el derecho anglosajón, el common law, crea ese mecanismo que fue adoptado por nosotros en la legislación que nos dimos como nuevo Código Procesal Penal hace unos años, y entonces le da esa facultad al Ministerio Público de negociar con un acusado buscando el mal menor. O sea, una persona que tiene un grado de responsabilidad en X infracción o en un conjunto de infracciones de un caso donde hay involucradas varias personas, puede negociar para sustentar mejor o poder incluir a otras personas que tienen un grado de responsabilidad mayor, porque los crímenes y los delitos que cometieron son penados de una forma más severa que lo que negociaron. Eso es algo que es en cierta forma es algo que es una innovación, sí, que ha habido en el ordenamiento legislativo dominicano, y eso yo entiendo que no es malo ni bueno, sino hay que ver el uso que le da el Ministerio Público y hasta dónde llega. O sea, qué sacrifica el Ministerio Público en una negociación con uno o con varios imputados en un proceso. Yo estoy de acuerdo, no es ni malo ni bueno y a veces es necesario, pero un imputado que quizás le van a echar 20 años y después resulta que con esa negociación le echan 4. Pero tal vez eso se hizo a cambio de que el principal o el cabecilla de la organización o de la banda, de lo que sea, que tal vez el Ministerio Público no tenía suficientes medios probatorios para encauzarlo. Entonces vamos a decir. Claro, y podía tomarse el riesgo de que esa persona quedara libre. Entonces se incluyó en el caso y se obtuvo una condena contra él que tiene un grado de responsabilidad mucho mayor que las personas con las cuales se negoció. Yo quiero hacer una reflexión con relación a esto. Mira, la sociedad dominicana ha estado viviendo todo este movimiento de procesos, y uno dice que ya uno está curado de espanto, porque un caso o un caso operativo supera al otro. Exacto. Pero hay algo que a mí me preocupa y que tal vez mucha gente no está viendo, y es la forma tan obvia y hasta yo diría, entre comillas, tan inocente en que la clase política dominicana se está autoliquidando. Ustedes se acuerdan aquí que cuando se discutió el proyecto de ley de partidos políticos y de régimen electoral, había una disposición en ese anteproyecto que prohibía el transfugismo. Sí. ¿Ustedes se recuerdan? Sí. Eso, con la complicidad de todos los partidos mayoritarios de este país, se sacó de la legislación de partidos. Y hoy tenemos el caso que mencionaba José Alberto, señor, de un señor que estuvo como funcionario era diputado o legislador en la gestión pasada de gobierno del Partido de Liberación Dominicana. Hoy aparece como funcionario ¿de quién? Del actual gobierno. Del actual partido de gobierno. Sí. Eso se llama, y este mensaje va para la clase política tradicional de este país, los partidos mayoritarios sobre todo, hacerse el harakiri. Exacto. Están conspirando contra ustedes mismos. Entonces luego después no nos quejemos como sociedad. Claro. Cuando aquí vengan, como ya ocurrió en otros países del hemisferio, para poner un caso como el de Venezuela, lo que la gente denomina un vengador social. Porque la clase política ha llegado a un punto de descrédito tan grande que ya la gente entiende que votar por aquella persona, que una vez se hizo una encuesta que ganó, sí, no quiero mencionarla, aquel personaje, ¿verdad? Entonces, la sociedad llega a un momento en que dicen, cualquier cosa que venga es mejor que esto. Entonces, la clase política permitió que esa ley de partidos políticos se aprobara sin el impedimento del transfugismo. Lo sacaron. Y dijeron, me recuerdo yo unas declaraciones de un dirigente político, que había sido la ley posible que se había aprobado. No la que estaba contemplada, sino la posible. Pues la ley posible ha dado esto. Un señor, y así deben haber cientos de casos, y los veremos en el discurrir del tiempo, un señor que era legislador en un partido, en el partido que gobernó el país en el pasado periodo, fue legislador, saltó como un salquipanqui de un partido a otro y ahora
Él es un imputado porque pertenece al partido oficial. Y ahora mancha el partido Y oficial. ahora mancha la gestión de gobierno del presidente y del partido oficial. Habría que hacerse la pregunta, y escúchame, Sí. que te voy a preguntar algo también, José Alberto, si realmente son distintos los militantes y funcionarios de un partido y de otro. Y a seguida te pregunto a ti entonces, se habla mucho de que la Junta Central Electoral tiene que tener un mecanismo de depuración con los candidatos. ¿Esto es posible? Habría que mejorarlos. Porque ¿cómo es posible que capitales sucios que estaban vinculados a la pasada gestión gubernamental y a su vez a la anterior gestión gubernamental se muden con tanta facilidad al partido que vaya a ganar? Si tú te fijas, Domingo, sí, Mónica, los capitales sucios se mueven en el sistema político con la misma facilidad que el capital limpio. Sí, señor. Fíjate que la oligarquía tiene la costumbre de apoyar el candidato que va a ganar. Y cuando ya hay un candidato con posibilidades, es muy evidente que el capital, el gran capital dominicano se mueve sí, hacia esa gestión gubernamental para lograr la alianza que le permita conservar su cuota de poder económico. Lo mismo está pasando con el narcotráfico internacional y local. Se muda con una facilidad pasmosa de un partido de gobierno al otro partido de gobierno. ¿Por qué? Porque muchos de los que están involucrados en este expediente, legisladores y funcionarios del actual partido de gobierno, eran personas vinculadas al anterior partido de gobierno. ¿Y quién permitió y fomentó eso? La clase política. Porque Exacto. si se hubiese aprobado el proyecto original de la ley de partidos políticos y de régimen electoral, la Junta Central Electoral hubiese tenido un mecanismo para poder depurar esos candidatos. Y la pregunta que hay que hacerse también es la siguiente. ¿Y los partidos políticos no depuraron sus candidatos a diputados y a senadores? Que son los que, están llamados en primer lugar a hacerlo. Yo puedo parecérmele a un líder o a un candidato presidencial de un partido y decirle, yo tengo todos los millones del mundo, yo cubro la campaña en la provincia tal, y nadie me va a cuestionar a mí, ni me va a investigar. Pero no lo hacen. Eso no puede ser. No lo hacen. Precisamente. Tú y yo conocemos... Por eso es que van a llegar donde van a llegar. Tú y yo conocemos personas que estaban trabajando de manera muy cercana en la pasada gestión gubernamental y ahora son funcionarios importantes del actual gobierno. Yo conozco personas del partido PLD que ahora en este gobierno son directores y son viceministros. ¿Por qué? Porque en República Dominicana ser político se ha convertido en una profesión. Y muy lucrativa. Entonces, y muy lucrativa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la clase política abusa de una nación, como está pasando en República Dominicana, entonces vienen los populismos. ¿Qué pasa? Estados Unidos tuvo una experiencia populista con Donald Trump, pero Estados Unidos fue dichoso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos reaccionó ante el abuso del establishment, elige un populista conservador de derecha como su presidente y le fue bien por 4 años a nivel económico y a nivel de seguridad. Pero eso fue un caso. Pero 9 de cada 10, como tú bien dijiste, salen mal. Mira dónde está Venezuela. Sí. La mayoría. Perú. Mira cómo está Perú. ¿Qué decían los campesinos de Perú cuando Alberto Fujimori era candidato a la presidencia contra un hombre que era conocido en el mundo entero como Mario Vargas Llosa? ¿Por qué usted va a votar por el chinito? Le decían el chinito. Nosotros vamos a votar por el chinito porque no lo conocemos, no sabemos lo que es. De los políticos ya lo conocemos y estamos hartos. Eso Entonces, pasa la lección que tiene que sacar la clase política dominicana de estos escándalos es esa. Se están haciendo el harakiri, se están suicidando ustedes mismos. Después, cuando el sistema llegue al colapso y al descrédito total y la gente se arroje a cualquier oferta populista, a cualquier vendedor de sueños, después no estén gritando, porque ustedes van a ser los culpables como partido mayoritario y sobre todo de la debacle de esta sociedad. Ahora, Domingo, José Alberto, antes de irnos a la pausa, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ustedes han dicho, de que los políticos están haciendo el harakiri. Sin embargo, ¿qué tan fácil hubiera sido sacar al PLD del poder si no haya estas alianzas que se dieron? Si Luis Abinader no va a seguir un político joven, fresco... Si yo como candidato tengo que aliarme con el narcotráfico... No, eso es distinto. O aceptar dinero sucio, yo prefiero no ser presidente de la República. Pero estamos hablando del transfugismo, no necesariamente del dinero sucio. Mónica, es que la realidad... Si no se alía a fuerzas que quizá eran No, antes del PLD. es que no se tuvo que aliar a nadie. La realidad es que Luis Abinader es presidente de la República hoy simplemente porque Leonel Fernández y sus fuerzas abandonaron al PLD.
y formaron un partido y nuevo. no solamente por eso, porque Leonel Fernández se paró frente al Congreso aquella noche que había ese aguacero y incentivó lo que fueron todas estas protestas luego. O sea que eso también abrió una brecha enorme y el pueblo pues se dio cuenta de que este era el mejor candidato. Fue la división del partido de gobierno y si tú te fijas en los números, si nos vamos a los números fríos, el partido PRM ganó las elecciones en papeles, en números fríos, con un 51%. Por eso fue muy poco. Pero si tú lo llevas a la realidad, hubo casi un 60% de abstención. Matemáticamente hablando, el PRM ganó con un 37% de votos, o sea, prácticamente con su misma votación de hace 4 años. Exacto. ¿Por qué? Porque la gente no participó como consecuencia de la pandemia y además el partido de gobierno se dividió, prácticamente hubo una fractura. Pues tú me estás dando la razón. Importante. Entonces, no había necesidad de ninguna figura del partido de gobierno de aliarse a ningún sector oscuro, porque tan pronto el PLD se dividió, la victoria del PRM estaba garantizada. Y como bien dice Domingo, estos tránsfugas que estaban en la gestión pasada y que ahora están en este gobierno, lo que hacen es empañar la imagen presidencial y empañar la imagen del partido de gobierno. Yo creo que todo se reduce, y para irnos a la pausa, que hay que investigar. Hay que investigar a los funcionarios y tanto el gobierno como la Junta Central Electoral, el gobierno, los partidos, porque no todavía no será gobierno. Ellos tenían que depurar. Eso que tú estás diciendo está muy bien, pero ellos sabían eso. Eso se permitió en muchos casos de manera consciente, y esto lo afirmo yo aquí. Personas que asumieron candidaturas por el hecho de que tenían el dinero para asumirla. Y no se atendió a la meritocracia entre los partidos, al militante que tenía las condiciones de inteligencia, de preparación, de moral. Y estamos viendo, vuelvo y repito, la degeneración del sistema político dominicano. Cuando lleguemos al acabose, entonces después no después de la pausa, hay que hablar, para darle continuidad a lo que dice Domingo, de que aunque se quiso progresar aprobando el voto preferencial, yo creo que hay que revisar el tema del voto preferencial, porque el voto preferencial fue lo que abrió la compuerta para que todo este capital sucio penetrara la política y ahora en los partidos el que más dinero tiene es el candidato. Exactamente. Nos vamos a la pausa y volvemos para que me expliquen esto, porque no entendí por qué. Okay. Volvemos de inmediato. Bueno, continuamos con este tema sumamente importante, los partidos políticos, la corrupción, todos estos casos de corrupción, en la justicia que están también de corrupción. José Alberto decía en el segmento pasado que el voto preferencial abre las puertas a una competencia desleal entre los candidatos, senadores, diputados y demás, mira, incluso regidores. Cuando se instaló el voto preferencial a partir de las elecciones del 2002 y a partir del 2020 el voto preferencial para regidores, se quiso imitar el sistema americano. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay distritos electorales y cada distrito electoral tiene su diputado o su representante y tiene su regidor, que allá en Estados Unidos se le llama concejal. Sí. Entonces, la intención fue buena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los habitantes de la circunscripción 1 del Distrito Nacional se les quiso dar una representación congresional afín a la demarcación. Sí. Igual la 2, igual la 3, igual en las demás provincias. ¿Pero qué ha pasado? No estamos en Estados Unidos, que es un país institucionalizado, estamos en República Dominicana. Fíjate que en Europa no existe el voto preferencial. En Europa, claro, la mayoría de los países son sistemas parlamentarios. Usted vota por una lista cerrada. Y esa lista, esos son los candidatos. Pero en República Dominicana resulta que con el voto preferencial, quien tiene más dinero, no solamente es candidato, sino que es diputado o es senador. O alcalde. O alcalde, porque con el voto preferencial, usted no solamente compite con los de afuera, usted compite con los de adentro. Entonces tú creas la mejor estructura adentro, sin necesariamente tú ser el mejor candidato o el mejor representante, y puedes también imponerte fuera. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha facilitado que al Congreso entren una serie de personajes que son los más votados, pero su cantidad de votos no refleja ni su capacidad técnica ni su calidad moral. Sí su bolsillo. Fíjate que Yamil Abreu, porque ya es un caso público, preso en Estados Unidos por narcotráfico, diputado en ejercicio. Ese señor fue el candidato a diputado más votado de todo Santiago. Wow. Un narcotraficante. Entonces, ¿cómo se impuso? Con dinero. Un dinero que proviene del capital sucio. Entonces, ¿cómo es posible que ese dinero no esté sujeto a ningún control? Porque esto va más allá de la Junta Central Electoral. Esto es todo el país que tiene que involucrarse. Sí. ¿Cómo es posible que el sistema bancario, la superintendencia de banco, la unidad de análisis financiero,
no activen las alarmas cuando esos capitales se mueven en el sistema, porque resulta que esos capitales no es que están sembrados en un cofre debajo de la tierra, están en el sistema bancario, están en el sector inmobiliario, están en el sector de vehículos, están en empresas, invertidos en empresas, están invertidos en industrias. Entonces, ¿Y para qué se aprobó una ley de lavado de activos? De lavado de activos. Eso te iba yo a decir, porque con la ley de lavado de activos, incluso ahora se quiere, está en carpeta también la ley de extinción de dominio. Entonces, porque vuelvo al tema anterior, es que esto es cuestión de leyes y leyes y leyes que ninguna se aplican. Entonces, ¿en qué estamos? La ley es para uno, pero para el que puede pagarla, no. Lamentablemente, como sociedad, como nación, nosotros hemos padecido esa situación. Creemos que los problemas los vamos a solucionar con legislaciones. Te voy a poner un ejemplo más tangible. El Ministerio de Industria y Comercio, desde su fundación se llamó anteriormente Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Cuando se hizo la modificación constitucional, que se le dio rango de ministerios a las carteras del Estado, pues luego se hizo una modificación para que sea Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Sí. O sea, por el hecho de que le pusimos el nombre de MIPIMES, ya las MIPIMES del país resolvieron todos sus problemas de financiamiento, de capacitación, etcétera. Entonces, una sociedad que actúa y piensa así no puede progresar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el asunto no está en las leyes, sino en que las instituciones funcionen y que las pocas que hayan, las leyes que hayan, aunque sean pocas, se apliquen de manera adecuada. Pues, conectando con lo que tú dices, nuestro problema no es de legislación. Exacto, ahora se quiere identificar que el gran problema del país es que necesitamos una reforma constitucional para poder reformar la nación. No es necesaria una reforma constitucional. La Constitución del año 2010 fue considerada por catedráticos españoles y portugueses como una de las mejores de toda Iberoamérica. Lo que pasa es que para que esa Constitución funcione, se necesitan aprobar una serie de leyes adjetivas que ejecutarían los mandatos constitucionales. Resulta que de las 70 leyes adjetivas derivadas de la Constitución del 2010, más de 60 no se han aprobado. Ni siquiera se ha aprobado el 1% de las leyes adjetivas que se derivan de esa Constitución. Entonces, no necesitamos una reforma constitucional, lo que necesitamos es que la que tenemos, que es muy buena, claro, se ponga en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Se anuncia el inicio de un proceso de reforma constitucional y conversaciones para reformar la Constitución en el seno del Consejo Económico y Social. Pero lo que el país tiene que saber, que tan pronto se envía el proyecto de ley que declara la necesidad de reforma constitucional, las dos cámaras del Congreso son soberanas para agregar artículos a modificarse a la Constitución. ¿Quién para eso? O sea, la Constitución va más allá de un presidente, va más allá de un Consejo Económico y Social. A mí me preocupa mucho cuando se habla y más me preocupa todavía más cuando se habla de una asamblea constituyente. Mónica, es que reformar la Constitución, una Constitución que apenas tiene 11 años de vigencia y que apenas la hemos disfrutado, no la hemos disfrutado a su plenitud y todavía estamos en el proceso de implementarla, volverla a tocar 11 años después es abrir una caja de Pandora innecesaria. Y más un gobierno que no tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar la reforma constitucional, está obligado a negociar con los partidos de oposición y el principal partido de oposición tiene exfuncionarios sometidos o potenciales de ser sometidos por corrupción. Entonces, te vas a exponer como gobierno, como país, a negociar con personas que tienen que estar sometidos. ¿Para qué tú darle vigencia política a personas que no la merecen, que lo que debieran estar es defendiéndose de los casos de corrupción en que están involucrados o detrás de una reja? Por Dios, o sea, vamos a pensar mejor las cosas, vamos a detenernos en el camino, no vamos a cometer errores, vamos a poner a funcionar las instituciones que tenemos, vamos a aprobar las más de 60 leyes que dependen de la Constitución del 2010 que están engavetadas en el Congreso Nacional. Vamos a trabajar en esos aspectos y luego de que tengamos ya 10, 20, 30, 40, 50 años funcionando con esas leyes, vamos entonces a pensar en una reforma constitucional, porque fíjate ahora lo que se propuso esta mañana, reorganizar o reestructurar el Tribunal Constitucional, una conquista impresionante que tuvo, reducir de 13 jueces, reducirlo a 9 y dividir el Tribunal Constitucional en salas. O sea, un tema tan delicado como el tema constitucional podría estar en manos de hasta 2 personas, porque en una sala de 3, con una mayoría de 2, ya usted tiene jurisprudencia constitucional. O sea, estamos hablando que una minoría, 1 o 2 personas podrían cambiar toda una cultura y podrían hasta alterar derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Entonces, es importante que la reforma constitucional
va más allá de una reelección presidencial. El presidente y sus funcionarios deben entender que aunque el tema de la reelección no esté en discusión, pero hay muchos más temas que forman parte del pastel constitucional que lo mejor es no tocarlos, lo mejor es gobernar, lo mejor es procesar los casos de corrupción, lo mejor es tomar las medidas que sean necesarias para seguir combatiendo la pandemia, reactivando la economía y dejemos la reforma constitucional para después. En abono a eso que tú dices, en los países y en las democracias reales, constitucionales, el orgullo de los constitucionalistas es decir, nuestra constitución tiene tantos años. Exacto. Aquí no. Aquí, como decía un escritor colombiano, José María Vargas Vila, decía que en América Latina se votan constituciones cada cierto número de años para ser violadas todos los días. Tenemos esa creencia que dándonos instrumentos legislativos, sea a nivel de constitución o a nivel de leyes adjetivas, vamos a resolver nuestros problemas y que las instituciones van a funcionar. Y no es así. Las instituciones funcionan porque los hombres y las mujeres que la encabezan tengan la voluntad de hacer las cosas bien. Si yo hubiese sido secretario general o presidente de un partido mayoritario, a mí no se me cuela ningún narcotraficante en una lista de candidatos en las pasadas elecciones. Porque usted tiene ahí los mecanismos necesarios para investigar a todo el que vaya queriendo ser candidato o candidata de su partido. Usted tiene ahí la Procuraduría General de la República, tiene la Dirección General de Control de Drogas, pero más aún, tiene las agencias internacionales como la DEA. Entonces, vuelvo y repito, el problema es la clase política tradicional dominicana que está llevando esta sociedad en aras de lo que en Venezuela se llamaba se llamó en la ocasión en que los adecos y los copellanos se turnaban en el poder, la conchupancia. Claro, decían, en un término muy popular, chupa tú ahora, que luego chupo yo. Y a eso el pueblo puso la conchupancia. ¿En qué pararon los adecos y los copellanos? Son partidos inexistentes prácticamente Pero ahora mismo en Venezuela. Fíjate, el proceso venezolano, el pueblo soberanamente le estaba advirtiendo a la clase política venezolana lo que venía. Claro. Porque si nos vamos a la elección, no se habla mucho de esto, pero si nos vamos a la elección anterior a la que ganó Hugo Chávez, Hugo Chávez gana en el 98, pero en el 94 gana Rafael Caldera. Rafael Caldera era un político tradicional. Un hombre con mucho prestigio. Pero Caldera, recuerda, Domingo, que Caldera en el 94 no fue candidato de COPEI. Caldera en el 94 no, fue candidato por el MAS, Movimiento de Acción al Socialismo. Un partido que él creó. Exacto, y muchos partidos pequeños. Claro, ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Pero fíjate eso, ya los partidos grandes habían perdido vigencia. ¿Por qué Caldera hizo eso? Para distanciarse de adecos y copellanos. Lo mismo que le pasó a la ex reina de belleza Irene Sáez, que era alcaldesa de Caracas. Y en las elecciones que ganó Chávez, ella iba un año antes, puntera en todas las encuestas. Sí, claro. Y cometió el error táctico de juntarse con adecos y copellanos. Y inmediatamente esa señora se juntó con los adecos y los copellanos y que para negociar perdió el apoyo popular y se derrumbó en las encuestas. Y eso hizo que Chávez tomara la delantera y ganara esas elecciones. Esa es la realidad. O sea, los partidos tradicionales llegan a un momento en que son leprosos sociales. Que la gente piensa que todo aquel que se acerque a ellos se va a contaminar. Es igualmente corrupto. Y eso es lo que tenemos que evitar en este país. Mira El Salvador, ahora. El Salvador, Nayib Bukele está recorriendo el mismo camino de Hugo Chávez. Chávez como populista de izquierda, Bukele como populista de derecha, sin embargo está recorriendo el mismo camino. ¿Qué pasó en El Salvador? La clase política se volvió irrelevante. Los políticos tradicionales de El Salvador se convirtieron en leprosos sociales. También. Y el ritmo de cambio, el ritmo de cambio populista que está introduciendo Nayib Bukele es totalmente perjudicial. Y es más rápido que el de Hugo Chávez. Claro. A Hugo Chávez le tomó claro. más de 10 años convertir a Venezuela en lo que es hoy. Sin embargo, El Salvador está logrando una serie de cambios estructurales en tiempo récord. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya pasó Venezuela, ahora está pasando en El Salvador. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Pero imagínense que ha permitido que el Bitcoin sea una moneda de curso legal. Claro. Eso es increíble. En un país como El Salvador, que además es dolarizado. Eso debe decir, que no hay ninguna necesidad. En una economía que está dolarizada. Ahora el Bitcoin, supuestamente para que
que una de las tantas excusas que pone es que los que mandan dinero de fuera no van a pagar ese impuesto, entre otras. Y que las remesas. Las remesas. O sea, son unas cosas que yo me quedo asombrada. Bueno, esos son a los laberintos que llevan muchas veces a los pueblos, situaciones como esa, donde la clase política tradicional se desacredita, la gente pierde la fe en la democracia y se arroja a los pies o a los brazos de cualquier populista que venga vendiéndole sueños. Y volvemos al tema de nosotros, y es la peligrosidad de que el PRM acepte los corruptos en sus filas. No, pero no solamente el PRM, los partidos mayoritarios. Claro. Porque tú tienes un PLD ahora mismo arrinconado con el tema de la corrupción y totalmente desacreditado. E incluso muchos de esos militantes de entre comillas, el nuevo partido, Fuerza del Pueblo, que no es un nuevo partido, sencillamente el PTD, Partido de Trabajadores Dominicanos, Exacto, cambió de nombre, no es un partido nuevo. Mucha gente está pidiendo también que se incluyan gente que estuvieron en las gestiones del doctor Fernández como funcionarios. Hay un reclamo que se dice que solamente se ve para el lado de los que se quedaron con Danilo Medina. Entonces, una clase política así va a llegar un momento en que se va a desacreditar y el sistema va a caer, y eso lo vamos a padecer nosotros todos como sociedad. Se va a desacreditar más, porque ya la clase política... Obviamente, se va a terminar de desacreditar. Exacto, se va a Ese terminar sería el término. Y es muy peligroso. Vámonos a la pausa y volvemos enseguida. Amigos, los abogados José Alberto Ortiz y Domingo Rojas nos acompañan en este programa. Y la verdad es que a mí me gusta hacer programas que toquen el sistema judicial, porque es un sistema muy desconocido para la mayoría de los ciudadanos y a veces no se entienden todas estas intríngulis que dependen de las leyes, de la Constitución, de los códigos. ¿Qué tan necesarios son? ¿Cómo se cambian, no se cambian? ¿Se cumplen, no se cumplen? Estos casos de corrupción que ahora mismo tenemos muchísimos abiertos y no vemos en el momento que se van a cerrar. Tenemos desde el gobierno pasado todavía casos abiertos. ¿Cómo volvemos a lo que de donde partimos? La clase política, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el sistema legislativo? ¿Y qué es lo que está pasando ahora mismo con este caso Falcón? Donde están implicados, bueno, es un caso de los que más implicados tiene. ¿Cuántos son? Creo que son 25. Alrededor de 25 personas. Mira, sin situarme en la corriente del pesimismo dominicano, que, por cierto, hace poco releía Cartas a Evelina del doctor Moscoso Puello. Quiero decirte lo siguiente, el proceso que se está dando, no solamente con este caso Falcón, que es el último, sino con todos los procesos que se han abierto contra delincuencia común y contra acciones de corrupción administrativa, son procesos que se da la misma sociedad para, de una forma u otra, limpiarse. Ahora bien, si esos procesos no van acompañados de una voluntad política firme, que en el camino no se debe llevar de cantos de sirena y que, por ejemplo, en aras de la gobernabilidad, de esa mal llamada gobernabilidad, entre en una negociación, yo creo que el país va bien. Ahora bien, si utilizamos estos procesos como una arma de negociación política para en un futuro, que puede ser en el 2024, entonces vamos a sufrir como sociedad una gran decepción, porque la finalidad con la cual se hizo o se abrieron estos procesos, que es la de sanear la vida pública nacional y de poner ejemplos, no va a poder cumplirse, lamentablemente. ¿En qué tiempo ustedes creen que estos casos abiertos tendrán un final o sentencia? Bueno, el Código Procesal Penal establece un periodo máximo de 4 años. Para cualquier proceso. Para cualquier proceso. ¿Cuánto lleva el de Odebrecht? El de Odebrecht lleva 4 años ya, pero hay que tomar en cuenta que el proceso comenzó en una jurisdicción privilegiada como la Suprema Corte de Justicia, y luego el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dicta una decisión remitiendo el caso a la jurisdicción ordinaria, porque una sentencia que a mi entender es muy justa, dice que un ciudadano común no puede ser arrastrado a un proceso
en la Suprema Corte de Justicia por una persona con jurisdicción privilegiada. Lo que la Suprema dijo en palabras llanas es que Tommy Galán, que tenía en ese momento jurisdicción privilegiada, no podía arrastrar a los demás coimputados a un proceso en única instancia en la Suprema Corte de Justicia cuando los demás no tenían ese nivel de jurisdicción. Aclarándole a los que no son abogados que cuando se dice en única instancia es que tú no puedes recurrir en apelación. O sea, la Suprema Corte iba a conocer el caso de todos y el fallo que se diera era un fallo ya definitivo. Sí, exacto. Es muy peligroso. Que es muy peligroso. Sí. Sobre todo para un ciudadano común que no tiene ese privilegio de jurisdicción. Claro, porque no es legislador pudiera ser o no es equivocado funcionario. ese fallo. Exacto. Entonces, en un principio se iban a juzgar los dos casos de manera paralela. El Pleno de la Suprema juzgaría a Tommy Galán y ya la jurisdicción ordinaria juzgaba a los demás imputados. Pero como se dio el caso que Tommy Galán perdió su intento de reelección para la senaduría de San Cristóbal, entonces él vuelve a ser un ciudadano común y tuvo que ir a la jurisdicción ordinaria con los demás. Y ahora ese caso está en espera de fallo por parte del primer tribunal colegiado. Las juezas están ahora mismo en el proceso de deliberación y creo que en los primeros días de octubre se dará a conocer la sentencia. Ahora, los demás casos fueron declarados complejos. El caso Pulpo, que fue el primero, que comenzó en el mes de enero de este año, tuvo una primera prórroga que debe concluir en diciembre y está a la espera de una segunda solicitud de prórroga para concluir la investigación que se extendería hasta el mes de abril del próximo año. Entendemos que ese juicio debería llevarse el próximo año, igual los demás casos. El caso Medusa y el caso Coral, si no tienen solicitudes de prórroga, esos juicios de fondo se estarían llevando a cabo el próximo año o quizás en el año 2023. La gran pregunta es, los demás casos que están en fila, que son muchos, porque solamente 3 de la pasada gestión se han judicializado y 1 de la actual gestión, que es el de la lotería, si realmente habrá tiempo para procesar todos esos casos. ¿No? Y recordemos también que la magistrada Procuradora General de la República, en una entrevista que le hicieron, dijo que habían pendientes de investigación unos 500 casos en la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa. Entonces, Tanto que se había hablado de que ya no había tantos atrasos. no. Lo que pasa es que es un atraso histórico. Exactamente. Es un atraso Es un histórico. atraso histórico. No, la pandemia no. También. Por la Exacto. desidia y dejadez. Bueno, de pero que se dijo en un poquito antes de la pandemia, por eso digo que sí es por la pandemia, que ya no había tanto atraso. Se llegó a decir No había varias tanto veces. atraso a nivel judicial, a nivel de los casos pendientes de fallo en el Poder Judicial. Lo que se denomina la mora judicial. Ya la mora judicial se había combatido con bastante eficacia antes de la pandemia. Incluso jurisdicciones en materia civil ya estaban al día. Pero casos que tienen que ver con persecución de la corrupción, no se había procesado ninguno. Como bien Domingo señalaba al principio, durante los 8 años de Danilo Medina y los 8 años de Leonel Fernández fueron muy pocos, por no decir ningún caso, los que se procesaron en los tribunales. perimen. Claro. ¿Y Claro, entonces los que obviamente. perimieron? Sí, si transcurrieron más de 10 años y eran crímenes, obviamente que perimieron. Eso es así. ¿Y si no eran crímenes? Menos años. Menos años. Si un delito son 3 por años. eso, El la Código, prescripción. el Código Procesal Penal establece un plazo de prescripción que puede ser mínimo de 3 años, Y máximo de 10 años. Incluso para los casos con penas de 20 y 30 años, Claro. el plazo de prescripción es de 10 10 años. años. Entonces, esos hechos cometidos antes del 2011 y que no se ha presentado una imputación formal ante el tribunal, ya prescribieron. Y Entonces, no puede volverse a no se presentar. puede no se podría volver a presentar, por eso se ha sometido o se ha debatido si realmente los delitos asociados a la corrupción deben ser imprescriptibles. Todavía eso no se ha aprobado, pero en algún momento se debería discutir la imprescriptibilidad de ese tipo de crímenes, porque son crímenes contra el Estado, son crímenes contra los propios ciudadanos, pero hasta ahora solamente se pueden procesar los hechos ilícitos cometidos del 2011 a la fecha. Sí, bien hay que señalar también que aunque es un precedente no vinculante, obviamente, está la sentencia del magistrado Ortega Polanco, Sí. que en ocasión del conocimiento de las medidas de coerción contra los imputados por el caso Odebrecht, del 2017. dio una resolución diciendo, cabezada, yo diría, por ese principio, de que los crímenes de corrupción administrativa no deben prescribir. Pero, como digo, esta sentencia no es vinculante. Ya habría que reformar el Código Procesal Penal e incluir en esa legislación ese concepto. O aumentar por lo menos el máximo a 30 años o 20 años o algo así. Porque hasta ahora el plazo de prescripción para los crímenes es de 10 años.
Bueno, ojalá que esto se contemple, porque es importante. El caso Falcón, ¿cuál es el caso? Porque la gente todavía no lo tiene muy claro. Parece narcotráfico. Narcotráfico y lavado de activos. Y lavado de activos y también, asociación de malhechores. Y financiamiento ilegal de campañas políticas, porque el financiamiento ilegal de campañas políticas es un delito contemplado por la ley de partidos. Entonces, ¿ustedes sabían que esos personajes ya llegaron al nivel de estar utilizando las campañas políticas para lavar su dinero? Aquí no se ha pensado en eso. Eso es un medio de lavar dinero. Sí, pero en Latinoamérica eso es común, ¿eh? Claro, claro. Tenemos casos, por ejemplo, como México, que es un caso donde el narcotráfico tiene una presencia muy fuerte en los procesos electorales. Pero lo lamentable es que leía yo en el escrito que presentó el Ministerio Público, que una organización que movía alrededor de 2.500 kilos diarios. Wow. Y eso pasó inadvertido aquí durante 10 años. Wow. ¿Quién va a creer eso aquí? Ahí Pero ¿quién va a creerlo? Lo que pasa, mira, te voy a decir algo, y esto es más profundo, y esto es un tema geopolítico. Estados Unidos, históricamente, vende una supuesta lucha contra las drogas. Pero esa lucha contra las drogas que tiene Estados Unidos no es real. Lo que Estados Unidos tiene es una estrategia de contención de ingreso de la droga a su territorio, porque Estados Unidos representa el mayor mercado de consumo de la droga a nivel mundial. Pero no le conviene a ellos tampoco, porque están aniquilando su población. Sin embargo, ellos permiten que una cierta cantidad de droga entre a su mercado. ¿Por qué? Porque hay personas en Estados Unidos que se benefician del consumo de droga y también del tráfico de drogas, porque los mismos carteles tienen aliados dentro de los entonces se deberían de beneficiar también de que entre este flujo de dinero a sus países. Lo que sucede, como bien te señala Domingo, eran 2.500 de kilos de droga diario que pasaban por territorio dominicano. Una minoría se quedaba en este mercado, porque esto es un mercado de menos de 11 millones de personas. O sea, no es cierto lo que dicen. No, que mucha droga se queda en República Dominicana. En parte sí, en parte no. La realidad es que la mayoría de la droga que pasa por República Dominicana es un puente hacia México para luego entrar por tierra a Estados Unidos, o es un puente hacia puertos americanos. Lo que pasa es que llega un momento ya que las autoridades americanas dicen, vamos a parar a este grupo. Pero luego vendrá otro grupo que traficará con droga a los Estados Unidos. O sea, fue apenas en la gestión pasada. Pero entonces, ¿cómo ganan los Estados Unidos de permitir esto? Bueno, es que es un mercado de droga. Y yo entiendo también que el primer problema que ellos tienen, dada esa gran demanda de consumo, es un problema social y hasta de salud que afecta a esa sociedad. Porque si tú, por ejemplo, dices que hay 40 millones de 300 y tantos millones de habitantes que tiene Estados Unidos, que 40 millones de estadounidenses consumen algún tipo de droga, entonces tú tienes ahí un mercado que hay que abastecer. Y cuando ese mercado no está debidamente abastecido, pues eso se transforma en conflictos sociales y conflictos y problemas incluso hasta económicos. Porque hay comunidades que su principal actividad es el tráfico y el consumo de drogas, increíblemente. Exacto, sobre todo comunidades de inmigrantes. Claro. Donde llega esa droga para y de minorías también. No es fácil, de hecho ya no está siendo fácil sacar la droga de la economía dominicana. Imagínense de la norteamericana. De la norteamericana. Pero cuando ya se enquista así, incluso por eso se dice, bueno, pero es que los políticos no pueden sacar del todo lo que es el tráfico de drogas en la República Dominicana, porque esas personas de que van a vivir en los barrios, viene la delincuencia y demás. Pero si llegamos a ese punto, esto está muy mal. Claro que sí. Cualquier sociedad que use ese enunciado para justificar el tráfico de droga, el consumo de droga, bueno, pues colapsó, lamentablemente. Yo espero que nosotros no lleguemos a ese nivel, pero eso, aparte de nosotros como ciudadanos comunes, que debemos aportar lo que nos corresponde, lo tienen nuestros gobernantes y los que aspiran a gobernar, que son los políticos. Pero ¿se puede sacar la droga de la economía dominicana actualmente? Habría que ver, porque eso habría que trazar un plan para hacerlo. Exactamente. Y no creo que se vaya a aceptar. El problema, incluso, Mónica, que es un problema geopolítico. Sí. Claro. Estados Unidos tiene los recursos humanos y económicos para erradicar la entrada de drogas a su territorio. Estamos hablando de la potencia militar mundial por excelencia. Y no lo Sin embargo, ¿por qué no lo hace? Lo que hace es contener. Cada cierto tiempo derriba un cartel,
y cierto tiempo después surge otro que continúa las operaciones. Por ejemplo, cuando Pablo Escobar desapareció del escenario, el gran narcotraficante colombiano, todo el mundo pensó se acabó el tráfico de drogas. No, por lo menos a esa escala que lo hacía el cartel de Medellín. Pero continuó el cartel de Cali. Claro. Y la droga que Pablo Escobar ingresaba a Estados Unidos se distribuyó entre otros carteles más pequeños. Y cuando Estados Unidos inició el Plan Colombia y prácticamente militarizó Colombia con recursos de los contribuyentes norteamericanos, surgieron los carteles de mexicanos. Exacto, la el droga. cartel de Juárez, etcétera. Esos grupos mexicanos que luego se convirtieron en carteles, ¿tú sabes qué eran de Pablo Escobar? Eran empleados de Pablo Escobar. Claro. Trabajaban en la nómina de Pablo Escobar para ingresar la droga a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Luego ellos terminaron heredando el negocio de Pablo Escobar y el centro, el foco Y del no tráfico. es verdad que después que ellos capturaron a Pablo Escobar con todos los focos que tenían, no sabían quiénes eran los que le seguían abajo. Obviamente, Sí se sabía. claro que lo sabían. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué nos queda? ¿Qué momento vivimos en la justicia dominicana, Domingo? Bueno, vivimos un minuto momento máximo. interesante que, como yo expresaba, va a depender esta cruzada que nosotros saludamos, que ha emprendido la actual administración contra la corrupción administrativa, va a depender de la voluntad política que se tenga de que esos procesos culminen, lleguen a su final y que se obtengan decisiones firmes. Si la clase política dominicana entiende que ese instrumento, digamos, puede ser utilizado para una negociación política, entonces tendremos como sociedad otra frustración y el reino o la continuación de la vigencia del reino de la impunidad en este país. Bueno, ojalá que así no sea y que pronto estemos aquí mismo con ustedes analizando cuáles son los resultados de todos estos casos de corrupción que están en la paleta, que son muchos. Gracias, José Alberto. Gracias, Gracias, Domingo, Mónica. por estar aquí analizando este tema tan importante. Hasta la próxima, amigos.